¿Podrías explicar quiénes son los 70 enviados que aparecen en Lucas, representan 70 naciones y qué conexión hay con los últimos tiempos? En sí, la escritura dice que eran discípulos de Mashiach. Por si algo, discípulo significa alumno, pupilo. Y Yahushua tuvo bastantes. Sin embargo, de todos los que tuvo, escogió a 12 específicos, que eran los que le seguían a todo lado. Y escogió a sus 12 porque representarían a las 12 tribus, ya que venía a morir por Israel. Entonces, escogió 12 por los 12 meses del año, siendo Yahushua la luz del mundo. Pero repito, tenía más personas que le seguían. Entonces, de los muchos discípulos, 12 se puede decir escogió para que después pudieran convertirse en apóstoles, obviamente excepto Judas, a quien escogió para que se cumpliera la escritura con respecto a que uno cercano lo tendría que entregar o lo entregaría, lugar que después fue tomado por Pablo. Ahora bien, vamos a ir a Lucas. En Lucas 10, vamos a ver el verso 1, dice: después de estas cosas, el soberano designó también a otros 70. Entonces, como dije, escogió a 12 para representar las 12 tribus de Israel. Estos 70 que escogió para representar a las 70 naciones, como usted mismo lo mencionó en la pregunta, puesto que recordemos que en Génesis, cuando Yahweh hace lo del diluvio, después sale Noah del arca, y de sus 3 hijos, Shem, Cam y Yafet, salieron 70 familias. Esas 70 familias habrían sido las 70 naciones en las que se dividió el mundo después de la Torre de Babel, cuando se dividieron los lenguajes. Entonces se dieron 70 lenguajes, un lenguaje a cada una de las familias, dado a través de un ángel específico que sería el que después estaría a cargo de la nación y el que después terminarían adorando como si fuera el Todopoderoso, tristemente en el error. Entonces, como Yahushua vino a restaurar la creación, como en la Torre de Babel se dio la confusión, la separación de lenguas en 70 naciones, entonces aquí Yahushua, como viene a abrir las puertas para las naciones, entonces lo muestra enviando 70 de sus discípulos, uno para cada nación, así como cada nación tenía un ángel sobre la nación. Una vez que Yahushua viene, Yahweh, como he explicado en otras ocasiones, antes de Yahushua, Yahweh se manifestaba a través de los ángeles. Ya muy cerca de su manifestación en la carne, se manifestó a algunos en ocasiones especiales a través de Yahushua, la palabra, pero sin haber tomado carne aún. Ya después toma carne, y una vez que toma carne es donde empieza más claramente, por la verdad que se manifiesta, la guerra espiritual contra principados, potestades, autoridades y demás, contra el poderoso de este mundo. Y por ende Yahweh ahora cambia de usar a los ángeles para usar a los humanos, y por eso agarra a los apóstoles, que se podría traducir del hebreo también como malachim, una de las posibles palabras que se hubiese utilizado en el hebreo, puesto que apóstol significa enviado, delegado. Entonces hay un cambio de los cielos a la tierra a través de que Yahushua viene a traer el reino de los cielos a la tierra, para empezar ahora a utilizar a los hombres como emisarios del Todopoderoso. Y así envía 70 a las naciones para mostrar que está abriendo la puerta a las naciones, para mostrar que está volviendo a unir a todas las naciones en uno, que es Yahushua, después de que se habían dividido. Y como dije, cada uno de estos vendría representando el reemplazo del ángel que estaba sobre X nación, ahora teniendo a un hombre que sigue a Mashiach. Entonces dice: el soberano designó también a otros 70. Otra cosa es que el número 70 es el valor numérico de la letra Ayin. La letra Ayin es un ojo.
Entonces los designó también, los cuales funcionarían como sus ojos entre las naciones, como extensiones de Mashiach mismo. Puesto que para nosotros el vivir es Mashiach. Mashiach vive a través nuestro y así otros llegan a conocerle a través de lo que nosotros podamos enseñar o mostrar a través del ejemplo. Entonces dice, designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Eso es importante porque vean que está diciendo a donde él había de ir, entonces era ahí mismo, pero escogió 70 porque representa todas las naciones a las cuales después enviaría las buenas nuevas, empezando por Paulus, a quien se le dio el evangelio para las naciones. Curiosamente Paulus representa al último. El último, a diferencia de Yahushua, que se manifestó en Israel como la espada para presentarse cerca de todos, el último viene como el arco, lo cual tira la enseñanza desde lejos porque va a ir, al menos su enseñanza, a todas las naciones. En cierta manera haciendo alusión a eso aquí al decir, a quienes envió de 2 en 2, como Yahushua de Juan el Bautista, y como en el fin de los tiempos los 2 testigos, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. En un aspecto profético, en la segunda manifestación, cuando viene con el otro testigo, siendo entonces 2, irían a todas las naciones, al menos a través de la voz, a través de la tecnología de hoy en día en sí que llegue la prédica. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al soberano de la mies que envíe obreros a su mies. Y vean cómo se refiere a la cosecha. Yahushua vino siendo la semilla que iba a ser sembrada apenas. Igual el Mesías dijo, uno es el que siembra, otro el que cosecha. Pero vean cómo ahorita donde está enviando a 70 para que vayan a preparar el camino a donde él iría después, representando la segunda manifestación, cuando vendría en el tiempo de cosecha. Entonces, qué particular que aquí menciona la cosecha y el hecho de que se necesitan obreros. Hay muy pocos. Y ahí después continúa, pero la pregunta era solo acerca de ese verso. Vamos a ver qué más decía. ¿Podría explicar quiénes son los 70 enviados que aparecen en Lucas? Representan a las 70 naciones, así es. ¿Qué conexión hay con los últimos tiempos? Ya la mencioné, espero haya quedado claro. Si no, ahí me dice. Estaba pensando cómo explicar que Yahushua tiene cuerpo físico pero radica a la diestra de Yahweh, pero Yahweh es espíritu. Es cuestión de saber cómo funciona el tercer cielo, me parece. Sí, pues es una buena pregunta, puesto que está muy por encima de todo lo que uno ha experimentado hasta el momento, por supuesto. Ahora bien, según lo que veo en la escritura, e incluso incluyendo los libros gnósticos, por ejemplo, pienso en dos posibilidades. Una, más que todo por lo que vemos en el libro, uno de los libros gnósticos, donde habla de que cuando el Mesías, la luz, salió de lo que sería el tercer cielo, él no pudo volver a entrar hasta que, por decirlo así, entrase habiéndonos ya rescatado la sabiduría que había descendido desde los cielos hasta lo más bajo que es esta realidad. Entonces, durante el tiempo, desde que, como dice la escritura, que él fue entregado por nosotros desde la fundación del mundo, en sí, desde la fundación del mundo hasta que vino encarnado, tuvo que estar esperando, por decirlo así, fuera del tercer cielo. Y según los libros gnósticos, él hizo para sí mismo un lugar como en medio de lo que sería el segundo cielo y el tercer cielo, como si fuera un añadido al tercer cielo en la parte de abajo y por encima de todos los demás cielos, pero siempre debajo del tercero, donde estaría ahí esperando hasta su momento de venir y entrar en carne y morir por nosotros. Entonces, por esos versos en particular,
me hace pensar la posibilidad de que cuando la escritura dice la derecha, se refiera a la realidad más cercana o más próxima a Yahweh. Lo que sigue después de Yahweh es Yahushua en autoridad, y que fuese igualmente en lo que respecta a las realidades que existen, desde la invisible espiritual hasta la más física, que es en la que estamos, la más baja, siendo la de Yahushua la que sigue inmediatamente al Padre, a la derecha, donde muy posiblemente, por lo que me pregunto, o sea, por lo que vemos en la escritura, podría estar él habitando incluso en carne. Ahora, la segunda opción, que viene siendo en realidad bueno, similar a esta otra, a la primera, es que una vez que él murió y resucitó, su carne fue transformada. Ahora eso lo vemos en la escritura, lo cual fue representado por la transfiguración. Por eso la escritura también habla de que carne y sangre no heredará el reino, esta carne y esta sangre. Pero cuando seamos transformados, vamos a obtener otra carne, o sea, otro cuerpo que va a poder habitar en lugares físicos, pero que va a ser en su esencia espiritual, porque su base va a ser la luz en vez del polvo, va a ser compuesto de luz. Por ende, cuando Yahushua resucitó, su cuerpo había sido transformado, por más que pudiese ser visto y tocado de manera física, estaba compuesto por otra por otra cosa en vez de polvo, como dije, básicamente por luz. Recordemos que en hebreo la palabra or es luz si se escribe con Aleph, y es piel si se escribe con Ayin. Eso me parece a mí es una muestra del Padre que nos dice que, bueno, Adán y Eva tenían piel de luz, pero al salir del jardín por el pecado se les dio piel de polvo. Y ahora que a través de Mashiach vamos a volver a entrar a la realidad perfecta, volvería a darse ese cambio. Ahora hacia la luz llegaríamos a tener un cuerpo de luz, y de ser así sería un cuerpo que se pueda adaptar a la realidad en la que se encuentre, y al elevarse hacia el Padre se habría vuelto uno con esa misma luz del Padre, como que habría sido absorbido por el Padre, mientras que puede, obviamente, y mantiene su individualidad como el Hijo a la derecha. Entonces, el punto es que todo lo que acabo de decir con respecto al cuerpo es una realidad. La cuestión está entre cuán físico puede ser ese cuerpo. Sin embargo, como acabo de explicar, al haber sido transformado a ser de luz, puede manifestarse en diferentes realidades y, por decirlo así, adaptarse. Entonces sería como que asciende y es absorbido por el mismo Padre. Ahora, la razón por la que había dicho que dos posibilidades, aunque las dos, como las he dicho hasta el momento, pueden ser posibles al mismo tiempo, era por el punto de eso que hablaba de cuán físico sería el cuerpo, porque también he mencionado ahora la posibilidad, como decía, de llegar a lo que sería el octavo cielo, o después de todos los niveles que se encuentran en el segundo cielo, estaría ese lugar que Yahushua habría hecho para sí mismo inmediatamente antes de la realidad del Padre. Y como he dicho ahora, por decirlo de alguna manera que sería demasiado física, pero simplemente para más o menos entenderlo, sería como llegar hasta ese nivel en cuerpo, y a partir de ahí, y repito, lo digo de una manera muy física como para que se entienda, sería algo obviamente más elevado y menos así tan literal, que llegaría a ese punto, el punto más alto en el que lo físico podría llegar, y a partir de ahí solo se elevaría su alma o su espíritu, ¿verdad? Similar a como cuando una persona hace viajes astrales, que deja el cuerpo en un lugar pero su alma está en otro, o puede viajar y demás, algo así.
Sin embargo, eso indicaría, ¿verdad?, que sería un cuerpo muy similar a este, muy muy físico. Por eso todo lo que expliqué acerca de la transformación por la que pasó Mashiach, la transfiguración que representó eso, la palabra hebrea, porque pasaremos de polvo a luz, y la luz es completamente diferente y por ende podría estar en las realidades todas, ya que Yahweh, el que hizo todo, es la luz misma que se contrajo para el espacio y todo lo que ya he explicado. Entonces, en sí, para resumir todo, sería como que al salir en el puro principio la luz de Yahweh, que es Yahushua, para condenar a Samael, no pudo volver a entrar hasta que entrase con nosotros, básicamente, habiendo ya pagado por nosotros. Y por eso Pablo dice que ahorita estamos sentados en lugares altos a través de Mashiach, porque una vez que pagó por nosotros ya está abierto el cielo como para que Yahushua pudiese accesar. Entonces sería como que una vez que su cuerpo fue transformado, ahora sí podía entrar al tercer cielo, porque sí podía adaptarse a ese tercer cielo, no así antes, cuando se había salido y llegado a lugares bajos, como hasta el punto de llegar a tomar carne, que es ya lo más bajo. Entonces sería como que se hizo entre la fundación del mundo y el momento en que llegó a morir por nosotros un lugar próximo al tercer cielo, por encima de todos los cielos de los ángeles, y al venir, morir y ser transformado, ahora puede obtener el acceso de vuelta al tercer cielo. La cuestión estaría si a través de su cuerpo ser transformado en luz, llega y es absorbido completamente por el Padre, por usar una palabra, en el sentido que se vuelve uno, porque en el tercer cielo todo es uno, o llega a ese lugar que él habría creado antes del tercer cielo, en lo físico, y de ahí asciende en lo espiritual. Entonces, esas serían las dos que había mencionado ya, resumidas. Espero con esto le haya ayudado, hermano Celio, y si no me dice, y que pregunta, quería saber quién fue el ángel caído que abdujo y sembró la semilla en Eva y fue el padre de Caín y Abel. En sí no la abdujo, ella, el cuerpo de ella, según los escritos gnósticos, simplemente todavía no había recibido el alma, estaba solo su cuerpo físico. Entonces los ángeles, las autoridades, en ese momento eran 7, pusieron su semilla en ella. Y curiosamente la vez pasada hablamos en la congregación, si no me equivoco, el hermano Abiezer, de cómo cuando leemos el libro de Adán y Eva, todavía no hemos llegado ahí, pero lo verán eventualmente, habla de cómo Abel habría nacido con una gemela y Caín con una gemela. Entonces, hay ocasiones en las que una persona puede tener gemelos de dos diferentes padres. Entonces, cabe la posibilidad de que de esos 7 autoridades que bajaron, 4, su semilla hubiese funcionado, en el sentido de que de ahí salieron 4 personas: Abel y su hermana, Caín y su hermana. Pero en resumen, por lo que vemos en las acciones de Caín y Abel, en la historia en sí, todo indica que, y por si algo, se da un paralelo como en un espejo donde todo se ve al revés. Entonces, según el libro gnóstico, todo indica que Caín habría sido de la semilla de Lucifer y Abel de la semilla de Samael. Pero Caín básicamente terminó actuando o cumpliendo lo que Samael es o representa, y Abel lo que Heilel en el puro principio hizo, que adoró la justicia. Entonces habrían sido Heilel y Samael los dos ángeles que habrían puesto su semilla. Por eso la escritura habla de que Caín era del maligno, por ejemplo. De Abel no se menciona mucho, nada más dice que era el justo, porque murió en justicia. Y como dije, Heilel en el principio, al adorar la justicia, se le dio la luz que lo convirtió en Lucifer. Entonces, espero haya quedado claro. Eventualmente vamos a leer de ese tema en la congregación. Claro está, como siempre he dicho hasta el momento, siempre es mejor leer primero toda la escritura
Por eso es que vamos a leer en la congregación, porque ya hemos leído la escritura ya casi que un par de veces. Entonces vamos a entrar en esos libros, pero los que nos estén escuchando por primera vez, obviamente les recomiendo primero ver toda la escritura y después entrar con esos escritos. ¿En qué te basas o cómo hacer para calcular el nombre de alguien y cambiárselo a un nombre hebreo en caso de que sea un nombre negativo de nacimiento? Bueno, pues es como un par de técnicas que he usado hasta el momento como para... O sea, hay un par de formas en las que se puede hacer. Una sería, que no se aplica a lo que usted me acaba de decir, pero la voy a mencionar. Digamos, si es un nombre griego o cualquier otro idioma, buscar el significado y conseguir un nombre hebreo que tenga un significado similar o el mismo significado, que sería como conseguir el nombre equivalente en hebreo. Pero lo que normalmente he hecho con la mayoría de los hermanos y hermanas que me han pedido ha sido que escribo el nombre así como lo escriben, como se pronuncia, lo escribo con letras hebreas. Entonces después busco el valor numérico de ese nombre con las letras hebreas que se utilizaron para la pronunciación de dicho nombre, y una vez que obtengo el valor numérico busco nombres hebreos con ese mismo valor numérico. Entonces, al tener el mismo valor numérico, tienen una conexión en lo que respecta, por decirlo así, la energía que sale de la pronunciación o de cómo fue creada esa palabra y lo que esa palabra significa. En sí, el valor numérico viene representando la cantidad de poderes o fuerzas que se utilizaron para la creación de lo que esa palabra es o significa. No necesariamente son los mismos poderes, pero el hecho de que son la misma cantidad conectan las palabras. Entonces así busco, como dije, un nombre que tenga el mismo valor numérico, pero que sea en hebreo. En algunas ocasiones ha sucedido que las mismas letras que se usan para la pronunciación del nombre, como lo han tenido desde que nacieron, las mismas letras se pueden reacomodar y dan otro nombre. Verá, un nombre hebreo, por supuesto. Entonces, eso es en pocas palabras lo que hago. Ahora, por si algo también esa no es la única forma en la que se puede hacer o se debería hacer, simplemente me parece una forma, y bueno, tampoco soy el único que lo ha hecho así, por si algo, pero sí me parece una forma como profunda, interesante y poderosa en espíritu de hacerlo. Dice, quería saber si fue cierto el rumor de los judíos que ya tenían todo listo para reconstruir el templo, que tenían el arca de la alianza, o fue mentira que Ron Wyatt la encontró. Bueno, por un lado, cuando dijeron eso, que tienen todo listo, no fue un rumor en el sentido de que sí lo dijeron. O sea, no fue como que alguien se lo inventó por ahí, que ellos estaban diciendo eso. Sí lo dijeron. De hecho, yo creo que yo había visto parte de una entrevista donde hablaban al respecto y decían que sí. Ahora bien, en ese momento, y como digo, porque lo vi, me parece que sí estaban como con la mirada, como dando a entender que tienen todo, incluso el arca. O sea, no me extrañaría que eso era lo que tenían en mente con la mirada que tenían cuando decían que ya tienen todo listo. Pero puedo estar equivocado en mi interpretación de miradas. Y sí tengo que decir que recuerden que el segundo templo funcionó por años sin tener el arca, porque no la encontraron después de que Yirmiyahu la escondió. Entonces, el segundo templo funcionó y hacían sacrificios y todo lo demás sin haber un arca adentro, lo cual indicaría que los judíos pudieron estar diciendo, tenemos todo listo para que funcione el templo. No quiere decir eso que tengan el arca, porque el templo podría funcionar sin el arca como lo hizo el segundo. Entonces, cabe la posibilidad de que estuviesen diciendo que tienen todo como para poder volver a empezar los sacrificios y demás. Entonces, como dije, con esas dos posibilidades, por el hecho de que no lo dijeron directamente, pero pareciera que sí lo quisieron dar a entender, de ser así, pues es muy posible que fuese cierta la historia de Ron Wyatt. Como yo he dicho con eso de Ron Wyatt,
Me es difícil porque obviamente yo creo en el poder del Padre y creo en la bendición del Padre como para usar a una persona para encontrar todos esos artefactos, porque lo interesante de él es que encontró un montón de cosas según su historia. He visto algunas de las historias y sí me parecen interesantes, posibles, eh, pero sí me da algo, no sé, como que no puedo creer al 100%, al menos en todas esas historias, por algunos detallillos, pero muy pequeños. Quizá también por el hecho de que la escritura dice maldito el hombre que confía en el hombre, entonces sí me da cosa porque son de lo que él dice, eh, son declaraciones muy fuertes, muy sorprendentes con respecto a, por ejemplo, lo de la sangre de Mashiach que encontró sobre el arca y lo que le dijeron en el laboratorio y todo eso. Eh, no sé. Entonces, por cierto, una hermana me mandó una información de él, como cosas para que vea, pero todavía no he tenido la oportunidad de verlo. Espero poder verlo y si hay algo que mencionar por acá, lo haría. Como le digo, pues cabe la posibilidad, sí conozco la historia de Ron Wyatt y lo que dijo. Lo triste es que no tenía evidencia, en realidad simplemente su historia y se puede entender en cierta forma por las justificaciones que dio, que sí es posible, pero al no tener, o sea, tener fotos de los huecos, como he dicho, de los huecos donde supuestamente estaban los maderos, de la cueva donde estaba el arca, pero no tener una foto del arca, me parece, o sea, no sé, como que sorprendente. Entonces son detallillos así que me hacen dudar un poco, no del Padre, no de su bendición, no de la posibilidad de, sino de que tristemente en el cristianismo han salido muchas personas que han mentido, ¿verdad? Con la escritura bajo el brazo. Entonces, vamos a ver qué más decía, que si fue cierto el rumor de los judíos que ya tienen todo listo para construir el templo, que tenía el arca de la alianza, bueno, mentira. Espero con eso ya ha quedado claro. Como le digo, tendremos que ver más adelante si fue mentira lo que dijo Ron Wyatt, pero sí es una historia muy interesante y habrá que ver cuando hagan lo del templo. También por si algo ellos podrían hacer un arca nueva y decirle a todo el mundo que es la vieja, porque no es como que la gente sepa cómo es en realidad o cómo era, cómo se veía. Además de que estaría solo en el lugar purísimo donde solo el sumo sacerdote puede entrar. Entonces en teoría solo el sumo sacerdote sabría si hay arca o no. Y al ser los judíos que rechazaron a Mashiach, que es la verdad, fácilmente le mentirían al mundo. Entonces nos daremos cuenta hasta que ya estemos con el Padre, yo creo. Dice aquí, quería saber qué es de la historia de Lily. Sé que no quiso estar junto a Adán y se convirtió en la madre de los demonios, pero ¿cómo se narra la historia de ella en algún libro o solo se menciona poco y ya? En lo que respecta a la escritura, su nombre se menciona en Isaías 34, pero tristemente las traducciones del mundo tradujeron el nombre de ella como búho o lechuza o algo similar. Entonces uno para ver el nombre de ella tendría que verlo en hebreo. Y la historia, aunque se le da muchos más detalles en tradición, midrash, cosas así, en la historia de ella se saca como un misterio de la escritura en sí, como dando a entender que la escritura nos revela que existió esa entidad, pero no nos habla de ella directamente, como normalmente a veces sucede, que a los malos no les da ese honor. Por otro lado, no tiene tal importancia como para ser de las interpretaciones más superficiales de la escritura, pero sí se cree que está a través de algunos detalles que el Todopoderoso nos revela en el hebreo de Génesis. O sea, en hebreo se pueden ver más cosas más claras. Una de las cosas que es bastante interesante acerca de los detalles que hay en el Génesis es, por ejemplo, en Génesis 2, donde dice en el 18, después dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Ya hasta el capítulo 2:18. Eso, una de las cosas que se puede decir ahí es que cabe la posibilidad de que hasta ese momento
o sea, desde que fue creado habría tenido una compañía, pero algo sucedió que lo dejó solo. También recordemos que Adán se llama Adán porque fue tomado de la Adamá, de la tierra, del suelo, en hebreo Adamá, pero Adamá es como el femenino de la palabra Adán. Entonces hay quienes consideran que Adamá era el nombre de Lilith antes de ella rebelarse y rechazar sujetarse a Adán, que se llamaba Adamá y se le cambió el nombre a Lilith, así como a Ariel se le cambió el nombre a Samael, y suele suceder con otros cuando caen del favor de Yahweh, o se le quitan letras del nombre o se le cambia el nombre del todo. Entonces ella habría estado, se dice que Yahweh habría hecho al hombre de 2 porciones de barro, al hombre y a Adamá de 2 porciones de barro, y que esa fue la razón por la que ella no se quiso sujetar a él. También me parece interesante que leíamos en el libro de Adán y Eva el Shabbat anterior de cómo Satanás se le apareció a Adán como un anciano y le dijo que él había sido sacado de su costilla, o sea que Adán había sido sacado de la costilla del anciano y después Eva de la costilla de Adán, como diciendo que Adán entonces había salido del cuerpo de Satán, que es como estaba diciendo en cierta forma cuando Adán fue sacado de la Adamá. Adamá no se quiso sujetar a Adán, entonces fue quitada de esta realidad, por decirlo así, no llegó al nivel de mujer, sino que quedó como una hembra, en el sentido de que quedó como un estado de animal casi, como la bestia, puesto que se convierte en la esposa de la bestia o la gran ramera, que engañaría al mundo entero a través de toda la historia, ya que se volvería la enemiga de Adán y buscaría destruirlo a partir de ahí, creando demonios para afectarlo. Entonces, decía acá, dice, después dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahweh Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. El nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado en el campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces vemos que puso nombre a todas las bestias, vemos la autoridad, ahora que hablábamos del cambio de nombre, en sí la autoridad que Yahweh le dio a Adán como para que él fuese el que le pusiese nombre a las bestias, a los animales. Dice, entonces Yahweh Elohim hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas. Entonces, a diferencia de la otra, Eva sería tomada de Adán mismo para que sí se sujetara a él. Y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, y aquí está algo muy interesante, dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como dando a entender que había una que no era hueso de sus huesos y carne de su carne, razón por la que no pudo sujetarse a él. Será llamada Isha, mujer, porque del Ish fue tomada, del hombre fue tomada. Entonces la otra no habría sido tomada del hombre, no habría sido tomada de su costado, entonces no llegó a ser una mujer, no llegó a ser una Isha, sino que se mantuvo como hembra porque tenía esa forma. Sin embargo, no salió del Ish, sino de la Adamá. Espero eso haya quedado claro y al menos sea suficiente, porque si hay más detalles que se encuentran en Génesis. ¿Qué opinas de la apostasía indicada por la Ruach? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos creados por Yah. Ahora, ¿qué opinas de la apostasía indicada por la Ruach? ¿Qué opino en qué sentido? Que es mala, que empezó hace 2000 años y la gente piensa que empezó hace poquito. Lo vemos en el catolicismo, que los sacerdotes les prohíben casarse y en algunas fechas les mandan a abstenerse de algunos alimentos, así como por otro lado los judíos con sus mandamientos de hombres interpretando según la letra sin la Ruach, prohíben comer bastantes cosas que el Padre hizo para que uno disfrute, como está escrito.
Entonces, apostasía por el lado del judaísmo, del cristianismo, ya se ha visto por siglos, repito, ya va para 2 milenios. Dice, ¿a qué se debe tantos ovnis y cosas extrañas en los cielos, sonidos extraños en diferentes partes? ¿A qué se debe tantos ovnis y cosas extrañas en los cielos? La escritura habla de que en el fin de los tiempos habrían señales en los cielos. Entonces, el que haya un incremento en avistamientos y eventos así celestiales sorprendentes es una prueba de que nos vamos acercando más y más al fin de los tiempos. En el tiempo de Noé, los ángeles descendieron y se mezclaron con las mujeres. Hoy en día se hacen pasar por extraterrestres y también se han mezclado con las mujeres, porque, como saben, algunas de las abducciones se llevan a las personas, les quitan, digamos, a los hombres les quitan la semilla, el semen, y después lo ponen en algunas mujeres. Algunas mujeres han tenido historias de que se encuentran embarazadas de la nada y también después de unos meses desaparece el bebé de su vientre. Historias muy sorprendentes de lo que están o han estado haciendo estos ángeles caídos que se hacen pasar por extraterrestres, siendo en sí extradimensionales. Entonces son señales de que estamos en el fin de los tiempos. Y lo de los sonidos extraños, también cabe la posibilidad de algunas de las cosas que el mismo sistema, el mismo gobierno hace, pruebas y cosas que hagan con frecuencias o máquinas para, digamos, como por ejemplo HARP, que la usan para modificar el clima, y tienen otro montón de tecnología para hacer otras cosas. Entonces es posible que entre los experimentos que hacen y demás se oigan esos sonidos. O sea, no todo tiene que ser completamente espiritual o ángeles, pero sí, en el caso de los extraterrestres, así es. Ahora bien, dice, ¿cómo sería la imagen de los ángeles según la escritura? En la escritura vemos al menos 9 tipos de ángeles y las formas son muchas. Por ejemplo, están los querubín, que tienen 4 caras. Hay diferentes formas en las que se describen en la escritura, por ejemplo en Ezequiel o en Apocalipsis. Por ejemplo, tienen 6 alas, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus piernas, y con 2 vuelan. Tienen rostro de humano, de león, de toro y de águila. Otra forma en la que normalmente se interpreta esto que acabo de decir es que tienen rostro de humano, cuerpo de león, patas de becerro, alas de águila. Está el ángel llamado serafín o los serafín, eso es plural. Saraf sería el singular. Su forma son serpientes de fuego. Los ofanim son ruedas. Es muy posible que ofanim sean lo que algunos han tomado por discos o platillos voladores, ya que los ofanim son ángeles que tienen forma de ruedas, que dan vueltas y tienen 2 partes, una que da vueltas en el exterior, independiente de la rueda del interior, y eso según lo que vemos en el libro de Ezequiel, la visión que se le dio en Ezequiel 1 y Ezequiel 10. Entonces hay diferentes tipos de ángeles con diferentes tipos de aspectos. En sí también, como he dicho, así como el ser humano fue hecho imagen y semejanza de Yahweh, los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles. Entonces eso le da una idea de la gran cantidad de formas que hay entre los diferentes tipos de ángeles. También, por si algo, ángel significa enviado. Entonces Yahweh puede enviar un espíritu a hacer una labor, y ahí no tendría forma, sería invisible. Entonces eso para dar a entender el hecho de que un ángel puede ser cualquier cosa que haya sido enviado, cualquier poder, emisario, creación que Yahweh haya enviado a cumplir algo. Dice, desarrollarse espiritualmente te da capacidades psíquicas. No necesariamente, pero sí lo vuelve más sensible a... entonces, o sea, es que depende de la persona, porque no todos tienen los mismos dones. Digamos, así como una persona puede ser muy hábil
para jugar un deporte, pero muy mala para un instrumento, y hay otra que agarra el instrumento como si nada y no sirve para nada en el deporte, igual en lo espiritual. Entonces hay gente que ya viene con capacidades, con dones, o sea, todos tenemos dones. La cuestión es que hay varios tipos de dones y hay que ver cuál es el don que cada uno tiene. Y no solo eso, es como si una persona tiene un don pero no sabe que eso está ahí disponible, nunca lo va a usar. Entonces primero hay que purificarse como para poder llegarse a dar cuenta cuál es el don. Y una vez que se sabe cuál es el don, empezar a desarrollarlo y enfocarse en eso en vez de estarse enfocando en cosas que no es lo que se le ha dado, por ejemplo. Pero digamos, entre más se purifique, si tenía un don, se le va a manifestar, en el sentido de que puede ser que, por ejemplo, que puede oír lo espiritual. Entre más se purifique, es como irse quitando el barro de los oídos hasta que ya logra escuchar. Siempre tenía la capacidad, pero al estar sucio en pecado no podía. Como si, ¿verdad?, uno tiene oídos y le funcionan, pero si se los tapa con suciedad, obviamente no va a poder escuchar. Por otro lado, también hay que tener claro, los demonios también pueden dar algunas capacidades psíquicas. Entonces, no porque alguien diga tener alguna capacidad psíquica, significa que sea muy elevado espiritualmente. Y hay que tener cuidado. Recordemos que Satanás se hace pasar por ángel de luz. Dice aquí la hermana Wendy, ¿cuántos libros apócrifos pueden existir o pudieron haber rechazado el concilio? En su mayoría estos fueron sacados de la Biblia o por el miedo de lo que revelan o por qué. ¿Cuántos libros apócrifos pueden existir? Bueno, así que puedan existir, pues me imagino que un montón que ni cuenta nos hemos dado, porque hay varios que tristemente no han llegado a nosotros, ya sea o porque fueron destruidos en algún momento en el pasado o porque los Illuminati los encontraron y los escondieron. Pero que sepamos de su existencia, apócrifos, digamos, incluyendo por ejemplo los gnósticos, entre esos, tal vez diría unos 40 libros, tal vez 40 libros quizá, de los cuales, ¿verdad?, uno dice libros, pero algunos son así como cartas. Entonces son como las cartas de Juan, por ejemplo, que son bastante cortas, o Pedro. Entonces hay algunos de esos libros que menciono ahorita que serían bastante cortos, pero sí, tal vez unos 40 quizá, por decirle un número ahí, tratando de recordar en mi mente los que tengo y los que he llegado a escuchar que hay. En sí, la mayoría, bendito sea, los he llegado a tener porque muchos de ellos se pueden conseguir fácilmente por internet como PDF, como por ejemplo el del profeta Gad, los testamentos de Abraham, de los 12 padres de las tribus, el testamento de Salomón, Yashar, Enoch, jubileos, Adán y Eva, ¿verdad? Y eso es solo del antiguo, ¿verdad? Después está en el nuevo, que repito, si incluimos los gnósticos hay un montón ahí. Ahora bien, dice, en su mayoría estos fueron sacados de la Biblia por el miedo de lo que revelan, ¿o por qué? Sí, yo creo que principalmente por que no querían revelarle toda la información, todo el conocimiento a las ovejas para poder mantenerlas más controladas. Le quitaron mucho de la revelación. También, o sea, cabe la posibilidad de verdad, de la excusa que tienen muchos pastores hoy en día con respecto a la verdad, de que es que no lo van a entender, es que se van a enredar, entonces mejor no se los enseñemos. Y eso termina siendo, ¿verdad?, como dijo Yahushua, de los escribas que quitan la llave del conocimiento, no entran y no permiten que los que quieren entrar lo hagan. Entonces, principalmente por razones de control, quitaron libros que revelan mucha información, principalmente acerca del fin de los tiempos. 15 específicos removidos de la escritura, 15 como apócrifos, pero como le dije ahora, ¿verdad?, si incluimos los gnósticos, porque son títulos diferentes que le dan a los libros. En sí, gnóstico por el hecho de que revelan conocimiento, del término gnosis. Entonces por eso ahí sí podrían llegar a unos 40.
si incluimos esos. Y voy a ver si encuentro aquí una lista rápidamente. Una lista, por ejemplo, y estos son de los simples, de los que no tienen tantísima revelación. Y esa, o sea, como le digo, bueno, voy a leerlos primero y después le menciono. Primera de Esdras, segunda de Esdras, Tobías. No me extrañaría que los hayan quitado diciendo no traen tanta revelación, no son tan importantes. Sin embargo, por falta de espíritu, no veían la razón por la que sí serían importantes o cuál era la revelación que habría ahí. Por ejemplo, el libro de Tobías, el último es representado por Tobías, la segunda manifestación de Yahweh es representado por Tobías. Entonces la historia del libro de Tobías representa la venida del último, tiene algunos detalles que son proféticos. En Esdras, curiosamente, aparece que muchos del pueblo de Israel se fueron a la otra tierra, en hebreo, dando alusión a la tierra que mencionó Yahweh en Deuteronomio 28, que seríamos llevados por nuestro pecado a una tierra que no conocíamos. Y el término que se utiliza ahí se dice que Cristóbal Colón lo utilizó para decir que era América. O sea, en Esdras indicaría que muchos de nuestros antepasados, o nuestros antepasados en sí en general, serían israelitas de las tribus perdidas. Después viene Judith, que Judith también tiene su revelación muy interesante, igualmente que se conecta con el fin de los tiempos, como he mencionado. El resto del libro de Esther, el libro de sabiduría, que obviamente revela sabiduría, similar a Eclesiastés o Proverbios, Eclesiásticos, también conocido como Sirach. Está el libro de Baruch, o la epístola de Yirmiyahu, uno que se llama La canción de los tres niños o jóvenes, la historia de Susana, que tienen que ver con el libro de Daniel, en sí son partes del libro de Daniel. La canción de los tres niños o jóvenes en realidad se refiere a la canción que hicieron los tres amigos de Daniel mientras estuvieron en el horno. La historia de Susana es de una mujer que quisieron violar y Daniel salió a su rescate, por decirlo así, como juez. Y curiosamente ella representa a la congregación. Y bueno, esa ya está leído en el Camino de Yahweh, por si lo quieren ver, la explicación de ese libro. El Señor y el Dragón, otra parte del libro de Daniel que sacaron. La oración de Menashe, Macabeos 1, Macabeos 2, 3 y 4 también, que también los ven simplemente como historias, pero en esas historias hay mucha profecía que Yahweh reveló a través de lo que sucedió históricamente. Y esos son ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que hay 14, como dije, se le puede incluir los otros de Macabeos y hasta de Esdras. De Macabeos está el 3 y el 4, ahí ya serían 16, más Yashar 17, más Enoch 18, más Jubileos 19. Y repito, se pueden seguir contando como hasta llegar a unos 40 o 50. ¿Qué versos hay que confirmen que la Ruach es femenina? Dice, para poder explicar con versos bíblicos. Bueno, es que esto es más de lógica y de gramática, por decirlo así, ya que por un lado la lógica en el sentido de que Yahweh se manifiesta como Padre, el Todopoderoso. Después viene su Hijo, Yahushua el Mesías, y Yahweh hizo en la tierra padres e hijos para que pudiésemos entender que el Todopoderoso es Padre y que enviaría a su Hijo. Entonces, si hay padres e hijos y también hay madres, se debe entender que si hay un padre y un hijo, tiene que haber una madre, y ese es el lugar que ocupa la Ruach HaKodesh. Y otra razón por la que entendemos esto es porque en hebreo la palabra Ruach, si usted busca en hebreo en la concordancia, cuando aparezca espíritu en el antiguo pacto, busca esa palabra, le va a aparecer Ruach, y va a poder ver ahí en la concordancia que ese término es femenino. Y por eso cuando habla de espíritus en plural dice Ruhot. Ot es el plural femenino, Im es el plural masculino. Entonces, espíritu en hebreo, la palabra en sí es femenina. Igual que en el español hay palabras femeninas y otras masculinas. Por ejemplo, silla, femenino; carro, masculino;
y demás, ¿verdad? Eso lo entendemos claramente en español y lo menciono porque curiosamente eso en inglés no existe, pero en el hebreo sí se da, y en este caso la palabra ruach como tal es una palabra femenina. Por otro lado, yo he mencionado ya varias veces el libro de Filipos cuando hablo de este tema, y de hecho ya está grabado en los estudios de la congregación, pues si lo quiere ver. Es un libro que debería estar en la escritura, lo sacaron tristemente, pero debería estar en la escritura. Ahora obviamente una persona que no conoce mucho de la escritura, que no ha buscado acerca de cómo hay otros libros que la iglesia sacó y demás, a esto que voy a leer no le prestaría tanta atención o agarraría cualquier excusa para decir que no lo va a escuchar. Pero en Filipos dice: algunos dicen que Miriam ha concebido por obra de la Ruach HaKodesh. Estos se equivocan, no saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás ha concebido de mujer una mujer? Entonces ahí está diciendo que la Ruach es femenina, por ende Miriam, que es mujer, no pudo concebir de la Ruach, sino que explica que lo que dice Lucas y los demás evangelios fue que la Ruach cubrió a Miriam y el poder de Yahweh, o sea el Padre, la impregnó. Básicamente fue ahí donde ella concibió. La concepción se dio en Miriam a través de la unión de la Ruach y el Padre en Miriam, para que viniese Yahushua. Como siempre digo, Yahweh es como la mente, es representado por la mente misma. El pensamiento es la Ruach HaKodesh y la palabra es el Hijo. Padre, madre e hijo, en ese orden. Por eso de Adán salió Eva, como de Yahweh emanó su Ruach. Y a través de Eva vino Set, el Hijo, como la palabra. Por otro lado, hay un libro que llaman el Evangelio de los Hebreos, pero solo hay unas porciones que se encontraron. Es uno de los apócrifos del Nuevo Pacto, y voy a leer una parte acá, y esto es de una porción de ese escrito que dice que Yahushua habría dicho esto, y lo traduzco puesto que está en inglés. Dice: y así lo hizo mi madre, la Ruach HaKodesh, quien me tomó de uno de mis cabellos y me llevó hasta la gran montaña de Tabor. Entonces ahí mencionaría, o sea, sería otro escrito de los que se perdieron tristemente. De estos solo hay unos fragmentos, pero ese es uno de los fragmentos que dice que Yahushua habría mencionado que la Ruach era su madre. Y otro verso que en realidad, digamos, ya que me pide de la escritura, y como dije, estos dos que acabo de leer, pues en teoría deberían estar en la escritura, pero sé que mucha gente va a rechazar cualquier escrito que no se encuentre en lo que llaman Biblia, en los libros que escogió la Iglesia Católica, y aún hasta menos de esos, porque hasta después le sacaron como 5 más. Por eso la escritura o la Biblia cristiana tiene menos libros que la Biblia católica. Ahora bien, en Marcos hay algo particular, pero claramente hay que saber interpretarlo. Y con eso me refiero a que la gente que no quiera creer o que quiera rechazar esto que les estoy mencionando, lo va a hacer sin ningún problema por la falta de entendimiento de lo que dice acá. Por ejemplo, como decía en Marcos 3, vamos a ir el verso 30, dice el 31: entre tanto llegaron sus hermanos y su madre. Entonces obviamente se está refiriendo a Miriam y sus hermanos. Entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Ahí se quedaron afuera, ese día no entraron a aprender con él. O sea, entre otras cosas también Marcos enseña que ellos pensaban que él se estaba volviendo loco.
le estaban haciendo caso a los fariseos, entonces lo iban a llevar a la casa, o sea, iba como ir a sacarlo para llevárselo a la casa porque pensaban que estaba loco. Entonces ahí sus hermanos y su madre Miriam, su madre terrenal, se habrían salido de la voluntad de Yahweh al no aceptar que Yahushua es el Mesías y estarle ahí escuchando. Dice, sus hermanos y su madre quedándose afuera enviaron a llamarlo. También repito, ya que son los hermanos y la madre, no dice hermanos, madre y padre, solo hermanos y madre. Dice, entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces aquí él está haciendo una pregunta importantísima, porque se pueden ver varias interpretaciones, que eso es lo que me refería ahora, varias enseñanzas acá, pero se puede utilizar para esa pregunta que me hizo acerca de si la ruaj, donde se puede ver que es femenina. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? En este momento, como Miriam estaba fuera de la voluntad de Yahweh, puesto que estaba fuera de ese lugar pensando que Yahushua estaba loco, entonces Yahushua por un momento la desconoce y pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Para que todos lo analicen. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, que obviamente es los que estaban escuchando y recibiendo la ruaj que Yahushua tenía para dar, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Yahweh, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vean que no dice padre, porque el Padre es uno, Yahweh Echad. Como dijo Yahushua, el Padre mayor es que yo. Pero cuando habla de la gente que tiene en sí la Ruach HaKodesh, dice que ellos son su madre y sus hermanos. Porque la Ruach es la madre, y la Ruach en una persona hace a esa persona un hermano o una hermana. Entonces estos versos que acabo de leer muestran que la Ruach HaKodesh es la madre, porque es la Ruach en una persona la que le hace a esa persona madre o hermano. Madre por la Ruach que en ese momento Miriam estaba rechazando, y por eso Yahushua le rechaza como madre. Espero haya quedado claro. Hermano, ¿qué opinas de los viajes en el tiempo? ¿Qué tan creíble, ya que en las apartadas escrituras no menciona? Viajes en el tiempo en sí, en cierta forma, la escritura, la escritura es un viaje en el tiempo, puesto que fue escrita en la pura antigüedad y revelada todo lo que pasaría en el fin de los tiempos, y muestra el principio, el fin, y el fin desde el principio, y se habla mucho del tiempo en ese aspecto. Ahora bien, el hecho de que la humanidad haya sido atada al tiempo, eso tiene razón de ser, y es a través de Yahushua que se nos da la vida eterna, o sea, se nos vuelve soberanos del tiempo mismo, de lo cual nos va a liberar a través de la transformación, para que no seamos de esta materia temporal, sino de luz eterna. Por otro lado, la forma en que me lo está preguntando, en Daniel 7 vemos que a la bestia se le va a permitir tener control de los tiempos por 3 años y medio. Y eso puede referirse a muchas cosas, como el hecho de que ha cambiado las fiestas de Yahweh por las fiestas paganas, el calendario verdadero por muchos calendarios falsos que diferentes personas usan, o sea, tanto el gregoriano como el judío, que son errados, y otro montón de formas en las que lo hizo, como cambiar el Shabbat por el domingo, etcétera, etcétera. Pero se cree también en la posibilidad, habiendo ya hoy en día pensado tanto en lo que es viaje en el tiempo y muchas historias que se cuentan acerca de cómo el sistema ha tratado de lograrlo, y se dice que algunos han sido exitosos hasta cierto punto, así como se habla de lugares en el mundo donde se pueden dar anomalías en las cuales quizá, o sea, personas que hayan desaparecido, lo que haya sucedido es que aparecieron en otro tiempo, y hay personas que cuentan historias de que en un momento, pasando por algún lugar específico, entraron a un tiempo pasado, y después
al devolverse por el mismo camino, por ejemplo, entraron de vuelta al tiempo del cual venían. Entonces hay historias muy interesantes sin duda, y tantas historias y demás. Claramente me parece que algunas podrían tener veracidad. Como decía, en la escritura dice que a la bestia se le va a permitir tener control sobre los tiempos por 3 años y medio. Eso podría significar que se le va a permitir llegar a controlar el tiempo mismo. Controlarlo en el sentido de poder viajar en el tiempo o hacer algún cambio en la historia. Ahora, si esto llega a suceder, lo cual podría ser con el colisionador de partículas llamado CERN, que hay quienes dicen que es para eso, que eso es lo que están tratando de hacer, entre otras cosas, a CERN. Si eso llega a suceder, sería en sí el enemigo tratando, bueno, también CERN, por si algo, el colisionador de partículas, el punto es abrir una puerta. Entonces, ya sea para viajar a otras dimensiones, dicen ellos, o a otros tiempos de esta misma historia, en este mismo espacio. Una de las cosas que van a hacer, y ya yo creo que eso está súper claro según toda la simbología alrededor del colisionador de partículas, Shiva, que está afuera, el lugar donde lo hicieron, donde estaba el templo de Apolión, y otro montón de cosas sorprendentes que indican que ahí va a ser donde van a abrir la puerta de Apocalipsis 9 del Abadón, donde va a salir del abismo Azazel, y otro montón de cosas que van a suceder. Pero hay quienes dicen que ya han logrado de alguna manera mandar mensajes al pasado usando el colisionador de partículas. Ahora, lo que iba a llegar con el hecho de que si la bestia o el enemigo a través de la bestia logra tener un control del tiempo, sería el enemigo tratando de crear en cierta forma un bucle para que el tiempo no se acabe, puesto que todo lo que tiene un principio tiene un final. Entonces estaría tratando de crear un bucle para hacer que el tiempo no se acabe y él poder continuar gobernando sobre esta tierra, que es parte de lo que le ha prometido a los que le adoran, que les va a dar esta tierra y que van a gobernar y otro montón de cuestiones. Pero lo particular es que sería similar a otra forma de verlo, de como cuando mató a Mashiach, cuando mató a la vida. Lo que hizo fue suicidarse. Al Satanás decidir matar a Yahushua pensando que con esa muerte iba a poder quedarse con todo su poder, Satanás lo que hizo fue entregar su poder. Se quitó la vida al matar a la vida misma. La vida se levantó y venció la muerte. Entonces, ahorita, con esto del tiempo, y repito, es una posibilidad que tratase de hacer ese bucle para que no se acabe el tiempo y así poder llegar a seguir en este mundo. Pero al tratar de cambiar el tiempo o modificarlo, estaría más bien rompiéndolo y provocando entonces el fin de los tiempos, que es también parte de lo mucho que he hablado, que normalmente le echan la culpa a Yahweh del fin y de la destrucción de esta tierra, pero es el hombre con su pecado, por la influencia de Satanás, que va a provocar todo lo que vemos en Apocalipsis, como lo hemos estado viendo en nuestro tiempo. Dice, cuando pedimos al Padre algo, ¿es correcto pedir previamente pruebas de si nos lo va a conceder? Es que depende, o sea, si es por falta de fe, pues no es lo ideal, pero si es por seguridad o por querer confirmación, como dice la escritura, habrá 2 o 3 testigos para confirmar toda verdad, pues no está mal. Lo vemos en la escritura que sucedió, que pedían señales, como, bueno, Gedeón, una muy particular, pero hay otros profetas que lo hicieron. Entonces, creo que depende mucho de las razones. En sí, la escritura dice pida, pero hay que saber pedir, también dice la escritura. Entonces, sepa que Yahweh es su padre y le ama, y por ende pida lo que usted necesite, pero piense bien el por qué lo está pidiendo, y si es falta de fe, pues más bien pídale fe y enfóquese en crecer a través de la escritura en fe. Voy a continuar, y también, por si algo, es importantísimo cuando uno ora pedir que se haga su voluntad por encima de todo, y por ende, una vez que uno pide que se haga su voluntad,
uno lo deja todo a su voluntad, lo deja en las manos de Yahweh y, por decirlo así, se desentiende y nada más espera el cumplimiento. Obviamente por la fe que tiene sabe que se va a cumplir, lo deja en las manos de Yahweh para que sea en su tiempo y no cuando uno se imagine que debería de ser o de la manera que uno piensa que debería de ser. Me dice aquí, ¿podrías explicar Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hace unos días hablé de estos versos en la congregación por la conexión que tiene con Génesis, cuando Yahweh le dice a Caín, el pecado está a la puerta acechando. El pecado, como una bestia salvaje, está acechando, esperando que la persona abra la puerta un poquito para meterse y atacar. Mientras que aquí, en contraste, así como eso que se le dice a Caín está en Génesis, aquí vemos en Apocalipsis que Yahushua, como un caballero, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yahushua no acecha a nadie, pero él está ahí dispuesto a sanar. La puerta en sí principalmente se conecta con el corazón, como el hecho de que ahí debemos tener la Torá, sembrar la semilla. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, recordemos que Yahushua es la palabra, el último es la voz, el buen pastor. Entonces también la escritura dice, muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces el último viene y hace el llamado a los muchos, pero solo los pocos oyen la voz. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El cenar con alguien representa ser uno con esa persona, como una familia que come junta. Ponerse al mismo nivel de la persona, como si fueran amigos, lo mismo, uno. Por eso criticaban tanto a Yahushua por comer con pecadores, pero no entendían la razón por la que lo hacía, la razón por la cual vino. Entonces, yo estoy a la puerta y llamo. Él está esperando entrar en la vida de uno. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vea cómo dice entraré a él. No dice entraré en su casa, sino a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, una vez abierto el segundo sello, los testigos irán a zona de guerra a predicar o solo se moverán en América, que es la tierra de Asheret. Pues, no, o sea, si Yahweh quiere, pues los enviará directo a lugares donde haya guerra. Yahweh los protegería, está claro, vemos en la escritura que Yahweh los va a proteger de todo lo que les pueda pasar durante esos 3 años y medio. Entonces podría pasar, pero no es como que algo en la escritura lo diga específicamente, o al menos que haya visto hasta el momento, que se puede interpretar así. En sí la prédica va a llegar al mundo entero, pero la tecnología ayuda mucho en eso. Sin embargo, sí van a viajar, porque hay ejemplos de lo que vemos, o sea, ejemplos en la escritura de lo que va a suceder, en el sentido de cómo esa prédica tiene que llegar a todas las naciones, como por ejemplo el hecho de que Pablo fue a varios lugares a predicar, siendo Pablo una representación del último. Ahora, como esta tierra, como usted lo menciona, es clave, pero ¿verdad? También otros la llaman como el nuevo Egipto, en sí los judíos que dicen que el segundo éxodo sería el éxodo de América, diciendo que América es como Egipto, y Moshe y Aarón salieron de Egipto. Entonces muchas de esas cosas se podrían dar en América, pero repito, sí la prédica va a llegar al mundo entero, y no dudo que vayan a viajar a algunas naciones de otras partes de la tierra, otros continentes, para predicar. Dice el hermano Ajarón, Arzaret. Sí, por si algo, ¿verdad? Esa es la palabra que usó Colombo, Cristóbal Colón, que dijo que se llamaba esta tierra, según lo que leía en Esdras. En Esdras se utilizó esa palabra, que era un compuesto de las palabras Eretz, Ajeir o Ajeret, Eretz, Ajeret, y ahí se convirtió después, como lo puso aquí el hermano, Arseret, que significa otra tierra, que era citando lo que dice Deuteronomio de la maldición que caería en el pueblo.
Dice, ¿hay algún diablo principal o alguno mayor que todos, o las veces que se menciona en la Biblia como Satanás, a cuál de los tres se refiere? Pues depende del contexto donde se esté hablando, a cuál de los tres se referiría. Como he mencionado, una forma en la que me parece simple de explicarlo, o para acomodarlo más que todo, Samael terminó como el líder de los demonios, la izquierda, lo negativo, la oscuridad misma, la maldad misma, de quien salió la muerte. Lucifer fue puesto a la derecha para justicia, pero por la maldad que tenía en sí mismo, porque era descendiente de Samael, esa maldad se manifestó utilizando la justicia erróneamente, como los políticos, como los policías corruptos. Entonces Lucifer es el que se hace pasar por bueno, pero es malo. Lobo vestido de oveja. Satanás, que se hace pasar por ángel de luz, es el Lucifer. El que anda como león rugiente viendo a quien devorar, ese es Samael. El príncipe del poder del aire, ese es Lucifer. El que sale del abismo, ese es Azazel. Ese es el ángel que descendió con los otros ángeles caídos en el tiempo de Enoch y de Noah, cuando se hicieron los gigantes, cuando se hicieron los híbridos, los Nephilim. Entonces Azazel quedó sobre los espíritus malignos, que son los que salieron de los gigantes. Samael sobre los demonios, Lucifer sobre el tercio de los ángeles caídos. Entonces, en sí, el que quedó como líder, el que está como líder de todo sería Lucifer, porque Samael cayó al principio, después le siguió Azazel. Samael, a pesar de haber caído, sigue influenciando a través de la carne, a través de la materia. Azazel, de otras maneras, lo hace desde el abismo y se le va a permitir salir para terminar de destruir la tierra. Y a él se le culpa de toda la maldad, todos los pecados del hombre. Entonces, en lo que respecta a autoridad, el que ha tenido más autoridad ha sido Heilel, que fue puesto incluso como autoridad sobre Samael y Azazel. Pero en sí, por la maldad y por lo importantes entre lo negativo que fueron, los tres van a trabajar juntos en este tiempo final, según ellos, para poder llegar a gobernar y controlar y vencer, cosa que no va a suceder, claramente. Como Yahweh en apariencia, pues la escritura dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Se puede tomar literal, pues en sueños Yahweh lo vi una energía de multicolores. La imagen de Yahweh es Yahushua. Yahweh es invisible, está escrito. Es imposible verle, porque Él es el poder que da la vista misma. Es como ¿verdad? Un vaso tratando de ver a su hacedor, al alfarero. Él es el poder que da la vista, y la vista es incapaz de alcanzar verle, porque está muy por encima de lo visible, ya que lo visible es limitado. La imagen de Yahweh es Yahushua, y ni siquiera es como se veía cuando vino, sino me refiero a sus obras, sus palabras, su forma de ser. Esa es la imagen. Y si se quiere tomar algo físico, el hecho de que 2 ojos, una nariz, 2 orejas, una cabeza, 2 brazos, erguido, 2 piernas, etcétera, etcétera. Esa es la imagen que Él decidió darse a sí mismo a través del Hijo, para después tomar de ese modelo, de ese molde, para hacer al hombre, a Adán. Y después hizo a Eva a imagen de Adán, representando a la Ruach que emanó del Padre, a través de la cual vino el Hijo. Entonces, cuando Yahweh se le apareció a Moshe, lo hizo a través de un malaj que se presentó como un fuego, y utilizó un fuego para darle a entender a Moshe que no hay una imagen específica. Por eso el fuego se mantiene en movimiento constantemente. El fuego cambia constantemente, pero se mantiene igual, en el sentido de que igual de caliente
las mismas cualidades, simplemente su imagen es completamente diferente cada instante, y por eso Yahweh se manifestó a través de un fuego, para que no le dieran una imagen, pero se supiese su poder. Y por eso quizá lo que me comenta del sueño o la visión que tuvo cuando era como una energía multicolor, la escritura habla de que el trono de Yahweh lo rodea un arco iris, en otro escrito que lo rodea un fuego. Lo curioso ahí es que el arco iris fue el pacto que hizo Yahweh con Noah para decirle que no volvería a destruir la tierra por agua, pero esta vez lo haría por fuego. Entonces el arco iris representa igualmente el fuego y representa ese pacto de Yahweh con Noah y por ende con las naciones. Ahora también lo de imagen y semejanza hace alusión a espíritu y alma, Yahweh y Yahushua. En lo más bajo se refiere a alma y cuerpo, la imagen siendo el cuerpo, que es lo que se ve, y la semejanza, aquello que se parece a Yahweh, que sería la parte espiritual del ser humano. ¿Hay alguna parte en la Biblia u otros libros apócrifos donde se cuente de dónde salió lo malo o el mal? Ya que si todo le pertenece al Padre, ¿de dónde pudo surgir el mal? Pues sí, hay libros gnósticos, pero también en la escritura aparece. Por ejemplo, uno que menciono mucho es Isaías 45:7. En el capítulo 45, verso 7, esto es muy importante entenderlo para que no haya malas interpretaciones por si algo. Dice, bueno, voy a leer desde el 5. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. No hay poderoso fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Entonces aquí vemos que dice yo formo la luz y creo las tinieblas. Al formar la luz indica que la luz es eterna, por eso simplemente le dio forma. Como el hecho de lo que hablaba hace unos momentos de cómo Él es la luz, pero quiso tener una imagen, entonces le dio forma a esa luz, y eso es su hijo, su imagen, Yahushua el Mesías. Pero después dice, y creo las tinieblas. Entonces las tinieblas son una creación, no son eternas. Al ser una creación pueden ser deshechas, y si fueron creadas con un propósito, el poder reconocer la luz. Al nosotros entrar en una realidad donde existiese luz y oscuridad, bien y mal, realidad en la que entramos por nuestra propia decisión al comer del fruto del conocimiento, porque Yahweh nos puso en un lugar de luz, pero al desobedecer entramos a la oscuridad. Y al conocer la oscuridad reconocimos que la luz es mejor, como para buscarla a través de nuestra vida y encontrarla a través de Yahushua el Mesías. Entonces, yo formo la luz y creo las tinieblas. Al ser Yahweh luz, cuando Él contrajo su luz, creó las tinieblas. Cuando Él se aparta, deja un espacio donde se da la oscuridad. Entonces, Yahweh, para poder crear, Él vio que la forma era contrayéndose a sí mismo, puesto Él es todo lo que existe, contrajo una porción de su luz, y en ese lugar donde se contrajo, si se puede decir lugar, se creó el espacio, por ende el primer lugar, el espacio mismo, y estaba lleno de oscuridad. Por eso cuando creó Yahweh los cielos y la tierra, dice que la oscuridad cubría la faz del abismo. Bueno, las aguas cubrían la faz del abismo. En Génesis 1 dice el verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando Yahweh contrajo su luz, se llenó de tinieblas el espacio
puesto que estaba creando un espacio para poder hacer ahí la materia, un mundo físico. Entonces, el Padre mismo nos dice en Isaías: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Es una creación hecha para esta realidad que va a dejar de ser, pero fue creada con un propósito. Entre otros de los muchos propósitos, como ya estaba mencionando, el que el ser humano venga a la tierra, como si fuera a entrar en una escuela, a aprender, y teniendo la oportunidad de, obviamente, tomar sus propias decisiones y escoger si se gradúa o no, si escoge lo bueno o si escoge lo malo, si termina y llega a la meta o se rinde y renuncia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hubo un propósito en crear las tinieblas. Cuando una persona se enfoca solo en esta vida, sin entender el plan o sin tomar en cuenta el propósito por el cual Yahweh hizo esta creación y permitió que entrásemos en un mundo como este, uno se puede cerrar y pensar que Él es malo al malinterpretar estos versos, por ejemplo, y que cómo se le ocurre haber creado el mal. Pero vuelvo y repito, el mal es una creación que se hace por Yahweh apartarse, y Él tuvo que contraerse para hacer el espacio donde pudiese habitar la materia. Y una vez que entramos en este mundo de materia, fuimos nosotros los que a través de nuestra desobediencia decidimos hacer espacios donde Yahweh no esté. A través del pecado se aleja el Espíritu del Todopoderoso, y al alejarse el Espíritu del Todopoderoso deja un espacio de oscuridad, lo cual se manifiesta como negatividad, maldad, etc. Entonces, la pregunta decía, para ir cerrando, apócrifos donde se encuentre de dónde salió lo malo o el mal. Bueno, con todo lo que he dicho, espero haya quedado más o menos claro. También hay un video en nuestro canal donde se encuentra ahorita, que puede buscar, que se llama El origen del mal, donde explico, tomando en cuenta uno de los puntos de los libros gnósticos. En resumen, cuando Yahweh se contrajo a sí mismo y puso en orden, por decirlo así, el tercer cielo, su propia realidad, como uno poniendo en orden sus pensamientos, a través de el poder que emanó al engendrar al Hijo, la palabra, se dio en el espacio vacío que había hecho Yahweh la formación de el agua. Por eso vimos en Génesis que todo estaba cubierto de agua, pero no dice y Elohim creó las aguas, dice creó los cielos y la tierra, y de repente todo estaba lleno de agua. Entonces, como Yahweh hizo a Yahushua en el seno de su Ruach, básicamente, que es la palabra y el agua de vida, en el espacio donde iba a estar la materia se generó el agua, que sería la raíz o la fuente de toda la materia. Puesto que Yahushua es el agua de vida espiritual, se dio el agua física a través de ese poder que emanó. La Ruach, como vimos ahora que la Ruach se movía sobre la faz de las aguas, la Ruach de sabiduría se desprendió del tercer cielo, de la verdad, que era su contraparte, Yahushua el mismo, y decidió hacer algo similar a lo que se había hecho en el tercer cielo al hacer al Hijo, la imagen del hombre, pero al estar separado de la cabeza, lo que salió fue un ángel con forma de león, y al darse cuenta de que no salió como lo esperaba, lo quiso esconder, pero le dio todo lo que este ser quería, y ahí fue donde se crearon los diferentes cielos que están dentro del segundo cielo. Cuando digo los diferentes niveles, básicamente 7 niveles en el segundo cielo, el cielo de los ángeles. Pero llegó un punto donde ese ser pensó que él era todo lo que existía, que él era el único que existía, puesto que nunca había visto al espíritu, ya que es espíritu y él era materia. Entonces se reveló a lo que en su interior sabía, a través de la intuición y demás,
y dijo ser el único que existía, y en eso se manifestó la luz y le reveló que estaba ciego, y ahí se convirtió él en sí la personificación de la maldad misma. Y eso es en resumen. Dice por acá, podría explicar 1 Timoteo 2, 11 y 12, ya que muchas personas hacen ver esto como machismo. Bendiciones. También, por si algo, hoy en día, pues, en realidad, ser hombre masculino, macho y demás palabras que se pueden decir, ya es visto como tóxico, como potencial abusador de algún tipo, o bueno, montones de términos ahí que han tratado de poner. Y bueno, bendito Yahweh, Costa Rica no está tan mal todavía, pero yo suelo ver noticias y cosas así de los Estados Unidos y de algunos otros lugares, pero principalmente de Estados Unidos, y es sorprendente ver cómo venden eso, y por ende, de hecho ahora veía una entrevista donde una mujer decía, de hecho vi dos que decían algo muy similar, con respecto a que todos los hombres, sí, que todos los hombres, sí, en resumen y parafraseando, que todos los hombres son malos y todos los hombres deberían sufrir, y todos los hombres son potenciales abusadores, y por ende nunca deberían hacer ni siquiera un intento de conectarse con una mujer por el peligro de que la mujer pueda ser afectada mentalmente o emocionalmente por la forma en que el hombre trate de conquistarla, en pocas palabras. Pero bueno, simplemente mi punto es que hoy en día la generación en la que vivimos es la peor, es la última, y se han agarrado del término feminismo para tratar de destruir al hombre, ya que es la cabeza que Yahweh estableció, y al tratar de destruir la cabeza, obviamente el sistema va a poder gobernar sobre el resto. El montón de hombres que ya no saben lo que es ser hombre, y los que tratan de hacerlo y son ridiculizados o demás, ¿verdad? Y por ende muchos jóvenes hoy en día tienden mucho hacia lo afeminado, porque tras de eso, a través de las series, películas, música, están metiendo mucho la ropa afeminada para hombres, ¿verdad? Vemos a ese Bad Bunny de lo peor, uñas pintadas, enaguas, bolsos, y etcétera, etcétera. Mientras que por otro lado, con el feminismo, tratando de hacer a la mujer como los hombres, haciendo a la mujer masculina. Entonces, 1 Timoteo 2, 11 y 12. La mujer, y voy a leer un poco más, bueno, en sí un poco más de contexto. Dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. La mujer tiende a hablar más que el hombre. Cualquier persona que sea sincera puede reconocer que la mujer tiende a hablar más que el hombre. El hombre es un poco más callado, y cuando dice algo, en la mayoría de los casos, y por eso lo que decía ahora de que hoy en día muchos hombres son muy afeminados, entonces tristemente, tal vez con esto que digo digan, no, yo no soy así o algo así, pero ya es otra cosa. El hombre tiende a ser más callado, y cuando dice algo tiende a tratar de resumirlo e ir directo al punto, con la menor cantidad de palabras, decir lo que quiere decir. Mientras que la mujer tiende a ser extenderse un poco más en las cosas que dice, trata de usar más palabras para dar más detalles, como adornando todo lo que dice, y por ende hace que se multipliquen las palabras. Entonces, además de eso, como vemos en la escritura, la mujer casada tiene como cabeza a su marido. Si esa mujer está con su marido en la congregación, y su marido, por ejemplo, no pregunta por algo, sería porque él lo entiende. Entonces la mujer puede permanecer callada, puesto que sabe que su marido tiene la respuesta, y en su hogar preguntarle, y así aprovechan, y en la casa estudian juntos y aprenden, y el esposo le puede explicar lo que no haya entendido, para así evitar hablar de más
o gastar tiempo en cosas que después pueden ayudar a que la familia se edifique en su hogar, aprendiendo más acerca de lo que se haya estudiado en la congregación. Entonces dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Eso es sujeción al marido y en sí al que está enseñando. Y dice, no permito a la mujer enseñar. Por si algo, vean claro que es Paulus el que dice no permito. Paulus está dejando claro la forma en que él hace las cosas en la congregación a las que enseña y demás. Y obviamente tiene sus razones, sus bases, como de hecho aquí menciona un par. No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces una mujer no puede enseñar a hombres, porque sería volverse cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces sería volver las cosas al revés. Y hay razones por las que Yahweh puso ese orden, como siempre explico. Es normal que en el kinder y escuela, en los grados menores, sean maestras la mayoría, pero a como se llega a la universidad, la mayoría son profesores. Las mujeres tienen una facilidad para enseñarle a niños, los hombres para enseñarle a adultos, simplemente cómo funcionan las cosas, las habilidades, y todo debería ir en orden para que todo funcione. Y las mujeres, en vez de enfocarse en cómo no me van a dejar educar a adultos, ¿qué es eso? Obviamente lo hacen en montones de cosas. Aquí estamos hablando de escritura por varias razones, así lo explica Pablo, si tiene sus bases, vuelvo y repito. Las mujeres deberían entender que si cumplen el rol de cada uno, como Yahweh lo estableció, las mujeres estarían enseñando y criando a esos niños que se van a convertir en hombres y maestros que enseñarán a congregaciones. Por querer estar enseñando congregaciones porque quieren ese lugar de maestro o de maestra, se olvidan de que tienen el rol tan importante y clave de poner las bases para que los niños lleguen a ser los hombres que tienen que ser y puedan enseñar como tienen que enseñar. Entonces ese hombre que enseña como maestro a congregaciones enteras fue criado y enseñado por una mujer, y eso es lo que hay que tomar en cuenta, en vez de encerrarse en solo el hecho de esa perspectiva tan negativa que todo el mundo le da a versos como estos. Y continúo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después Javá. Por eso uno es cabeza, porque primero o principio en hebreo es Reshit, cabeza es Rosh. Al ser el que vino de primero es el Rosh. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada por la serpiente. Entonces la mujer tiene una inclinación la mujer tiene lo que le llaman el sexto sentido, que es una conexión con lo espiritual, puesto que la Ruach es femenina. Entonces la mujer representa el espíritu, puede escuchar a través de sus emociones y demás instintos espíritu. Pero el problema con eso es que así como escucha el espíritu del verdadero poderoso, también escucha el del enemigo. Y si la mujer no está si no tiene a Yahushua como su cimiento, como su piedra angular, y no se sujeta a Yahweh, Yahushua, y si tiene esposo o papá, ¿verdad?, a su cabeza, se va a terminar desviando por lo que el enemigo le diga, como cuando Eva se separó de Adán, su cabeza, y fue engañada por la serpiente. Entonces una mujer puede engañarse por la serpiente y terminar engañando a la congregación, tristemente. Y esa es la razón por la que Pablo se explica esto, y también por la que está escrito en Apocalipsis acerca de la congregación de Tiátira. Eso lo pueden leer después para que vean a lo que me refiero. Entonces dice aquí, pues Adán fue formado primero y después Javá, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Espero haya quedado claro. Desde aquí puedo explicar Apocalipsis 21:2, la Nueva Jerusalén tiene alguna relación con el rapto. No. Por un lado, bueno, he mencionado muchas veces aquí, les recomiendo ver, si buscan en YouTube
en nuestro canal del Camino de Yahweh. Si entra ahorita a YouTube, puede buscar Desprograma 258, ya que estamos en vivo, le va a aparecer ahí, puede suscribirse al canal y buscar en el canal que se llama El Camino de Yahweh, o en Canis Major Army, el otro canal del Desprograma, buscar La Cosecha, un video que se llama La Cosecha o La Transformación, donde hablo acerca de el error en la doctrina llamada el rapto y lo que dice la escritura con respecto al arrebatamiento. Ahora bien, el arrebatamiento o transformación se va a dar en la mitad de los últimos 7 años, la semana de Daniel, durante la séptima trompeta que sucede en Apocalipsis 11, Apocalipsis 14, ahí se da la cosecha. Pero la nueva Jerusalén desciende a la tierra hasta 1000 años después. Vamos a estar en la tierra habitando y después de 1000 años Yahweh va a hacer que descienda la nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis 21:2: y yo, Yahuhanán, vi la ciudad apartada, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Yahweh, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Esto es interesante porque Yahushua vino de los cielos a la tierra para hacerse una esposa, un pueblo, la congregación con la que se casa o se une en las bodas del Cordero. La Ruach se viste de la congregación, puesto que la Ruach entra en la congregación, y esto se convierte en el cuerpo de Mashiach, puesto que se hace uno con él, y Yahushua se convierte en su cabeza, la mujer en su cuerpo, puesto que cabeza, cuerpo, hacen un cuerpo, hacen una persona, como Adán y Eva, que se hicieron una carne al unirse, siendo Adán su cabeza. Entonces Yahushua vino por las almas, por eso da la justificación y resucita a los que murieron, para que vivan eternamente. El último viene por la tierra en sí, como siempre explico, primero y último. El primero está conectado con el tiempo, el último con el espacio. Por eso Yahushua vino a darnos vida eterna. El último viene a activar, por decirlo de alguna manera, a través de Yahushua, el que el reino entre a este espacio, se manifieste de una manera ya física, que haya paz y todo lo demás. Pero mi punto también es que así como Yahushua vino por las almas, el último viene por los cuerpos, porque los cuerpos fueron hechos del barro, que es el lugar donde habitamos, la tierra. Entonces, es curioso que al inicio del milenio, Yahushua se casa, el primero se casa con la congregación, su novia, el del cielo con la congregación de la tierra. 1000 años después, el testigo como Moshe, el de la tierra, está reinando sobre la tierra, y Yahweh envía de los cielos la nueva Jerusalén como una esposa hermoseada. Entonces, así como Yahushua se casa con la congregación, por decirlo así, el último se casa con la nueva Jerusalén. Y eso tiene relación con los malachim, que van a poder entrar a la vida eterna a través de lo que habría hecho el último, que es Micael, quien descendería a la tierra a morir como uno de los dos testigos. Entonces, así como se unió Mashiach con la congregación en el principio del milenio, el último se une con la nueva Jerusalén al final del milenio. Por eso viene como una esposa, porque se va a casar o unir con el último. Por eso dice la escritura en Jeremías también que el último sería llamado Yahweh Sidkeinu, Yahweh justicia nuestra. Y después dice en otro capítulo, el mismo libro de Jeremías, que la nueva Jerusalén será llamada Yahweh Sidkeinu. Porque así como David era el rey en Jerusalén, y Jerusalén era llamada la ciudad de David, así como el pueblo viene siendo como una esposa del rey. Entonces, y yo, Yahuhanán, vi la ciudad apartada, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Yahweh, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Entonces ahí es cuando ya, por decirlo así, el cielo va a venir a la tierra. Después de haber habitado en esta tierra, un mundo similar a este de ahorita, pero perfecto, sin pecado, como debió de haber sido, después de eso va a ser todavía mejor, cuando la nueva Jerusalén descienda, la nueva Jerusalén. Entonces, espero, ¿ha quedado claro? Dice, ¿se puede decir que Adán y Eva comparten alma? Sí, en sí es un alma que se partió. Entonces comparten en el sentido de que cada uno tiene una parte del alma original. El alma de Adán se separó
en dos, Adán y Eva. Con el matrimonio se volvieron a unir, lo cual se ejemplifica obviamente con el nacimiento de Set. Dice aquí, ¿qué puede significar el águila en la Biblia y por qué el Padre hace mención de este animal? El águila es en sí la reina de todas las aves. Por eso es una de las 4 criaturas que rodean el trono. Representa el norte, representa a los ángeles, representa el ser un mensajero, un enviado. Se conecta con la tribu de Dan. Y en el aspecto negativo se conecta con Lucifer, quien asciende muy alto, tratando de tomar el lugar del Altísimo, razón por la que Amalek, Roma, los nazis y muchos otros han usado el águila como el animal que les representa. También es una representación, el águila, al menos en el ocultismo, en Illuminati y demás, han utilizado el águila en representación del ave fénix, como el águila que aparece en el sello de los Estados Unidos, en el billete de $1 también. Pero bueno, como me dice en la escritura, también hace alusión a la Ruach cuando habla de las alas de águila que le da al pueblo, que le va a dar en la transformación. Y como dije, entre las 4 criaturas representa a Yahushua viniendo como un mensajero de los cielos. Dice aquí, ¿se puede orar a la Ruach? O sea, como ya he dicho, uno tiene que recordar que Yahweh es la cabeza, uno debe orar al Padre, pero entendiendo que la Ruach es la unción, es el espíritu a través del cual el Padre llega a nosotros y demás. Ahora, entendiendo también que orar es hablar, es lo que significa, pues sí, así como también le puede hablar a Yahushua, pero recordando siempre quién es quién, recordando que Yahweh es el Padre, que Yahweh es la cabeza, es mayor que, y es a Él al que le pedimos, es de Él del que viene, de quien viene absolutamente todo, la Ruach y su Hijo, la revelación de su Hijo. Y bueno, también verá, por si algo, para reconfirmar lo que acabo de decir, recordemos cuando Yahushua le preguntaron cómo orar, él dijo Padre nuestro, ¿verdad? Se enfocó en orar al Padre. Como he dicho, Yahushua es el camino, Yahweh es el destino, y la Ruach es como la lámpara para poder llegar por el camino a ese destino, el aire, la fuerza para llegar y demás. La Ruach es todo en nosotros, puesto que es la emanación del Padre para hacer todo en todo. Vamos a ver, dice aquí, ¿qué relación hay entre que Yahweh creó al hombre y formó a la mujer comparado con formar luz y crear oscuridad? Pues sí hay una relación, pero no dando a entender que la mujer sea maldad, pero sí la maldad entró a través de la mujer por el espacio que le dio a la imaginación y la imagen que le hizo la serpiente, por esa conexión que le decía con lo espiritual que tiene la mujer, lo cual puede, ¿verdad? Tiene un doble filo, entonces puede jugar el sucio, tristemente. Y en sí la conexión más clara que hay entre el hombre y la mujer es el sol y la luna, masculino y femenino, por ende esa conexión de la mujer con la oscuridad, pero en sí con la noche y más que todo con la luna. Es una lumbrera que tiene un tono diferente, una energía diferente a la energía del sol, otra lumbrera. En sí la lumbrera mayor, o que es cabeza, como cabeza y cuerpo, hombre y mujer, sol y luna. Y sí, como decía, a través de la mujer fue que entró el conocimiento del mal, ya que fue ella, bueno, fue a través del hombre, al hacerle caso a la mujer, quien fue engañada por la serpiente. Y curioso también la conexión que hace, creó al hombre y formó a la mujer. En realidad es diferente, formó al hombre y construyó a la mujer. O sea, si vemos literalmente lo que dice la escritura en hebreo, formó al hombre y construyó a la mujer, así como le dio forma a la luz
el hombre fue hecho a través de la ruach mezclado con la carne, que es barro, y se hizo un nefesh, el alma viviente, Adán. Y como dije, lo formó y después construyó a la mujer del costado, la costilla que tomó de Adán. Construyó, se puede conectar con lo que veíamos ahora en Isaías 45, que formó la luz y creó las tinieblas. En sí, al ser la mujer una extensión o una separación del hombre, al ser la costilla que fue separada, cuando la mujer vuelva al hombre, como dice Yahushua en unos escritos de los gnósticos, cuando todo vuelva a ser uno, Eva entrará en Adán y volverá a ser el hombre como en el inicio, completo, hombre, el aspecto masculino y femenino, como los malachim, que son andrógenos, como dijo Yahushua que seríamos. Y por ende se llegaría a deshacer o a volver en uno, no a deshacer la mujer, obviamente no, porque, repito, llegaría más bien a hacer lo que era originalmente antes de que hubiesen sido separados, porque a través de la separación entró la división que trajo la muerte, puesto que si no se hubieran separado, nunca hubieran comido del fruto. Y se habrá un templo durante el milenio. ¿Qué dice la Tanaj al respecto? En el libro de Ezequiel vemos un templo bastante grande, bastante diferente a los pasados, y que no es el que harían ahorita para engañar al mundo. Entonces eso parece indicar que sí habría un templo en el milenio, a menos de que cada una de las medidas y de los detalles tan claros que se mencionan en Ezequiel fuese, ¿verdad?, en un misterio, haciendo alusión a el acomodo en que va a tener cada ser humano, los pocos, los muchos y las naciones, o en sí los pocos y los muchos principalmente, en Yahweh, puesto que los 144,000 son el verdadero templo de Yahweh, ¿verdad? Y eso ya para ese momento en el milenio se va a entender claramente que los escogidos son el templo de Yahweh. Pero vamos a habitar en esta tierra, y como dije, va a ser un mundo como este, pero perfecto. Entonces no es de extrañarse que hubiese un palacio que, ¿verdad?, donde estuviesen sus escogidos, el verdadero templo, donde habiten en esta tierra durante el milenio, y donde se dé el servicio a Yahweh, en sí el que las naciones puedan llegar a conocer del Todopoderoso. Entonces, repito, en Ezequiel sí vemos un muy detallado la información que se nos da acerca del templo que va a haber en el futuro. Y por si algo, en realidad pueden ser ambas, lo que decía, ser completamente claro acerca de un templo literal donde van a habitar los escogidos, que son el templo espiritual, y que las medidas y todo sea también un mensaje acerca del orden que van a tener cada uno de sus escogidos, en el sentido de que serían un reflejo el uno del otro, ¿verdad? El pueblo o los escogidos del templo. Dice, no entiendo Mateo 19:28, ¿me lo puede profundizar, por favor? Vamos a ver, Mateo 19:28, voy a leer en contexto. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Yahushua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su estima, verá, básicamente ya en la resurrección, cuando ya el último se haya manifestado y por ende Mashiach esté reinando, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. O sea, no solo Yahushua estaría en un trono, sino que también los discípulos recibirían un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este es por el que me preguntaba. Entonces, por algo que también, si incluimos reencarnación, no sería de extrañarse que los 12 discípulos fuesen reencarnación de gente muy importante del pasado, a quienes Yahushua reconoció y escogió, porque serían los que después, a través de su fe en él, estarían en el reino juzgando a los resucitados. Entonces, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su estima,
También vean cómo habla en tercera persona, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre, como el último, se siente en el trono de su estima. El último es el que trae la estima de Yahweh, así como Yahushua trajo el favor y la verdad. Vosotros que me habéis seguido, vean que ahí sí habla en primera persona. Vosotros que me habéis seguido, los discípulos que siguieron a Mashiach, también os sentaréis sobre 12 tronos. Los 12 como los 12 meses del año y las 12 constelaciones a través de las cuales pasa el sol. Yahushua como el sol, por eso el trono de estima, como el sol, que por su luz representa la estima, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, a través de los 12 discípulos, Yahweh va a juzgar a las 12 tribus, cada discípulo, cada apóstol conectado con una tribu, y por ende podría haber ahí una conexión entre los padres de las tribus y los discípulos, en el sentido de, como hablaba, de reencarnación. Dice, hermano, el divorcio por adulterio espiritual es válido. Digamos que si una persona en un matrimonio empieza a apostatar siguiendo un poderoso distinto allá, ¿es válido el divorcio? Es una buena pregunta y considero que sí, por el hecho de que adulterio es adulterio, físico o espiritual, y porque la escritura también habla de que si una persona llega a conocer a Mashiach y su pareja no lo acepta y no acepta que uno esté con Mashiach, entonces ahí debe haber separación. Pero si la persona que está con uno no le molesta, acepta que uno tenga Mashiach, entonces se puede mantener en unión. Además de que la escritura también habla de que, y de hecho lo iba a decir aquí, curiosamente, bendito Yahweh, en el verso que seguía, el 29 de Mateo 19, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahí no se trata de abandonar, se trata de alguien que está dispuesto a sacrificar el hecho de tener ese tiempo tan preciado con esos seres amados por ir a hacer lo que Yahweh manda, ir a enseñar para poder obtener la vida eterna y que muchos otros la obtengan. Y también por el hecho de que Yahushua dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Padres estarán contra hijos, hijos contra padres, madres contra hijas, etc. Como lo que dice aquí, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, porque muchos se van a poner en contra de uno, y uno no puede dejar a Yahweh para seguirles a ellos. Uno tendrá que dejarles a ellos para seguir a Yahweh si lo ponen a uno a escoger. Y si ese es el caso, si en un matrimonio una mujer pone a escoger a su marido entre Yahweh y ella, entre el Mesías y ella, pues tristemente lo que está pidiendo es separarse, lo que está pidiendo es que la dejen, tristemente. Y bueno, y espero quede claro también con lo que explicaba de Pablo cuando explica en Corintios que depende de, bueno, por un lado, uno obviamente si no se ha casado no debería entrar en yugo desigual, porque después va a querer divorciarse por algo que sabía desde antes, y ahí ya hay un problema, claramente, puesto que no está cumpliendo el pacto que había hecho en un principio al decir que a pesar de que estaba en yugo desigual se iba a casar. Pero si el yugo desigual se llega a dar estando en matrimonio, es ahí donde vendría siendo el adulterio, porque decía creer en esto, decía haber hecho el pacto y de repente se fue con otro Elohim. Y si eso llega a causar fricción en el matrimonio, y en algunos casos hasta algunas personas lo hacen adrede solo para causarle estrés a la pareja, pues obviamente ahí la persona lo que está permitiendo es que el enemigo se meta para dividir el matrimonio, y es lo que va a terminar provocando, tristemente, más al meterse en algo tan importante como es lo espiritual. Obviamente lo espiritual está por encima de lo carnal, y de hecho vemos cómo Yahweh se divorció del pueblo. ¿Por qué? Porque se fue a adorar otros ídolos, otros Elohim, se fue a adorar los ídolos. Dice, hermano, la nada desde el punto de vista hebreo sí es algo que existe. ¿Cómo decir que el vacío no tiene ausencia? Híjole, no entendí esa parte. ¿Cómo decir que el vacío no tiene ausencia?
solo que para nuestra perspectiva sí. Ok, vamos a ver. Em, desde el punto de vista hebreo es algo que existe. En sí, desde el punto de vista hebreo así antiguo, el hebreo mismo es muy objetivo, entonces nada se refiere a algo subjetivo como, por decirlo así, la nada, puesto que existimos en el todo. Entonces, como salirse de esta realidad en la cual se enfoca el hebreo, puesto que así como el hebreo, la realidad misma fue hecha para entender lo invisible, lo espiritual. Entonces nosotros podemos entender de la nada porque sabemos del todo. En sí, o sea, podemos entender ese concepto. El Todopoderoso, ahora bien, también por si algo, como dije, lo físico es para representar lo invisible. Yahweh es el verdadero todo, pero todo lo que vemos es lo físico. Entonces, al estar en una realidad física, para nosotros todo lo que vemos es el todo. Sin embargo, lo que vemos es una ilusión que nos ayuda para entender el verdadero todopoderoso, Yahweh, entender que hay un creador de todo esto, que está en lo eterno, lo cual algunos llaman la nada, porque ahí no hay nada físico. Pero repito, tiene que ver con la perspectiva, como yo creo que usted lo hizo aquí. Lo debo entender, solo que para nuestra perspectiva sí, exacto. Porque cuando se piensa desde la perspectiva de la materia, en el tercer cielo no hay nada. Entonces sería la nada. Pero me parece que ese es un término errado, porque repito, en realidad Él es el todo, porque todo lo que existe existe por su voluntad. Y lo que uno puede ver, que considera en la carne que es todo, es simplemente el cascarón de lo verdadero, es simplemente algo externo, ilusorio, temporal. Y sería la realidad del Padre la fuente de todo poder. Entonces me parece que ese no es un término muy correcto. De hecho, en el hebreo, por ejemplo, en Cábala se habla de que por encima de Keter está el Ain Sof, que lo traducen como el infinito. Bueno, sí, porque es sin fin. Ain Sof se interpreta como sin final. Pero curiosamente, ¿verdad?, la palabra Ain se puede interpretar como la nada infinita. Pero es por el hecho de que en esa realidad solo está el Padre, solo el Padre, y el Padre es invisible, y fue el que tomó la decisión a través de su voluntad de hacer una creación que llegaría a ser todo lo que vemos.